Autoridades presentes, invitados especiales, estimadas profesoras, estimados profesores. Gracias. Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Mis momentos de dolor y económicos apuros los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando vida. Comienzo con este brindis de saludo, ese undécima por el profesor César Castillo, que sintetiza maravillosamente lo que somos nosotros los profesores. Hoy se ha detenido el bullicio incesante de la escuela para que nosotros los profesores legítimamente celebremos nuestro día. Hoy estamos reunidos para celebrar, también para reflexionar, para agradecer y para comprometernos. Nosotros los profesores somos uno de los pilares fundamentales en que se sustenta la sociedad y en que se basa el proceso educativo, y desde ese grado de relevancia es que debemos posicionar nuestra labor, reivindicando nuestra posición social, validando nuestro trabajo y por sobre todo recuperando nuestra legitimación gremial. Es desde esa plena convicción que tenemos la obligación moral de establecer nuestra impronta. Por lo mismo es que hemos luchado de manera incansable para hacer entender a los burócratas, a los que toman decisiones de los cómodos sillones, que no vamos a descansar, que no estamos dispuestos a ceder frente a nuestras legítimas reivindicaciones y frente a los lineamientos referidos a la nueva carrera docente. Hoy nos merecemos este descanso, pero no nos olvidamos del proceso que estamos cursando en materia de un marco regulatorio importante que regirá nuestra profesión. Celebramos, es cierto, por eso hemos venido para estar juntos, para cohesionarnos y mostrarnos unidos como gremio. Celebramos porque es propicio hacerlo, humilde en todas partes, en todas salas de clases, en cada rincón de la escuela más humilde de nuestra comuna. Tenemos buenas razones para este acto celebratorio, porque bien sabemos nosotros lo que representamos en el modelo social de nuestro país. Desde siempre hemos sido agentes relevantes en la construcción de una mejor sociedad, más educada, más justa y democrática. Los profesores desde siempre hemos sido la reserva moral de la sociedad, los sembradores del futuro. Desde siempre hemos tenido en nuestras manos la construcción de parte importante de nuestra sociedad. Desde antaño y seguramente en el futuro, seguiremos siendo nosotros la principal instancia por la que pasará nuestra posibilidad de mejorar el actual estado de cosas, y los primeros en reconocer esta verdad debiéramos ser nosotros mismos, los profesores. Nosotros, como ya hemos mencionado, nos reunimos para celebrar y también para reflexionar. Desde esta acción vaya mi salud y mi reconocimiento de manera especial para nuestros profesores mayores, a todos y todas aquellos que han dejado lo mejor de su esfuerzo en el acto de enseñar. Mi salud, mi respeto y reconocimiento para ustedes, que son los constructores del mañana. A ustedes me dirijo para invitarlos a seguir poniendo el mejor esfuerzo cada día, para invitarles a sumarse a nuestra profía como colegio de profesores, de hacer de nuestro gremio un conglomerado granítico, capaz de sumar voluntades para construir un Chile más justo y más educador. Nuestros maestros mayores, la savia de la que debemos nutrirnos, especialmente las nuevas generaciones de profesores, son y deben seguir siendo el reflejo más íntimo desde donde debemos tomar la bandera de lucha de la educación. Son nuestros maestros mayores la referencia fundamental desde donde hacer el camino de la enseñanza. Vaya para todos nuestros profesores mayores
nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro compromiso de seguir luchando incansablemente por el pago de la deuda histórica. No vamos a descansar. Aprovecho la ocasión para invitar a nuestras generaciones de profesores. Les invito a reflexionar respecto del valor que tiene para nuestra sociedad el trabajo diario que ustedes realizan. Me dirijo a ustedes, profesores jóvenes, a todos aquellos que dan sus primeros pasos en la misión de enseñar. Me dirijo a los docentes que comienzan en la maravillosa tarea de educar. A ustedes que, a pesar de los pesares, han elegido este camino que desde el comienzo se hace contra viento y marea. Es un acto de amor, como lo define Paulo Freire, la acción de enseñar. Ustedes son la savia nueva, que se viene a sumar a otros, profesores que han dejado su vida en el aula con la tiza y el pizarrón como testigo. Los que han contribuido a crear un país con más conocimiento, con mayor responsabilidad cívica y con la más absoluta convicción que solo por medio del aprendizaje lograremos el verdadero desarrollo. Me dirijo a ustedes, profesores jóvenes, que son nuestra real posibilidad de recuperar el sitial profesional y social que hemos perdido, por distintas circunstancias, largas de enumerar. Lo cierto es que confío plenamente en vuestra sangre nueva, llena de vida, de deseo de contribuir, con su talento y capacidad, a formar las generaciones del presente y las futuras. Estoy seguro que con ustedes y con su natural disposición a enfrentar los cambios necesarios, vamos a conseguir reposicionarnos en nuestro real valor social y que además lograremos construir comunidades escolares en donde el concepto de democracia tenga preponderancia. Contamos con ustedes. Sabemos que con cada uno de nuestros jóvenes maestros y maestras podremos construir esta sociedad con más conocimiento, con mayor preparación para la vida y por sobre todo con ciudadanos que valoren la democracia y la participación en sociedad. Les invito a sumarse a cada actividad dentro de sus planteles educacionales y también les invito a sumarse al Colegio de Profesores, que requiere de vuestra capacidad y la participación de ustedes. En ustedes depositamos nuestra confianza. Sé ciertamente que estamos en un momento histórico propicio, que requiere de toda nuestra capacidad e interés. Como siento y sé que estamos en un momento histórico social en donde debemos contribuir generosa y valientemente a construir la sociedad más justa, más democrática, en donde cada uno valga por su contribución y podamos entre todos sumarnos a los requerimientos de nuestro tiempo. En este momento de reflexión es inevitable decir una vez más que dentro del proceso educativo es fundamental mayores grados de autonomía al interior de las escuelas. Es el momento preciso para decir que cualquier mejoría en los procesos educativos pasa necesariamente por mayor autonomía de los directivos y una creciente y mayor democracia al interior de los planteles educacionales. Es llamativo comprobar que todos aquellos países que muestran mejores resultados en mediciones de educación a nivel internacional son los que a la vez presentan mayores grados de participación y democracia. Mientras los profesores estemos coartados en materia de participación y autonomía, lamentablemente será imposible mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos. Quiérase o no reconocer, hay una directa relación entre participación, democracia y resultados académicos. Esta cuestión fundamental, básica, elemental, no ha podido ser comprendida del todo por aquellos que toman decisiones políticas y han preferido encontrar un omnímodo por sobre la autonomía. Hace un par de años vivimos un proceso histórico creciente en materia de participación social, que ha adquirido la oportunidad de ser desconocida y en otros momentos que ha podido ser callada. Los paradigmas referidos a la educación han tomado cursos distintos y diversos, pero lo que está completamente claro es que debemos apostar a un tipo de administración distinto.
Estamos cursando el proceso de desmunicipalización. Estamos en el camino de comenzar a devolver al Estado el poder y la obligación de la enseñanza. Es curioso comprobar como una cuestión fundamental como es el Estado docente, del que hablaba Valentín Letelier hace ya 120 años atrás, hoy se vuelve a retomar como solución para los procesos educativos. El Colegio de Profesores ha intentado de manera reiterada entregar opinión respecto de los temas en discusión, pero la realidad de la educación en nuestro país ha jugado en contra de esta participación activa. Por una parte, la dependencia directa de los profesores de otros municipios del país ha motivado la poca participación por la evidente inestabilidad. Los profesores han tomado la decisión de no participar, cuidando legítimamente su fuente laboral. Por otra parte, los colegios particulares subvencionados hasta ahora no han tenido participación activa, porque sienten que están fuera de la discusión, porque dadas las modificaciones que se llevan a cabo en la reforma educacional, comienza a tener mayor participación en la medida en que se sienten tocados también en su estabilidad laboral. Es cada día más necesario e indispensable una participación cada vez más activa, porque una vez más en nuestro país, ¿quién nos necesita? Hoy estamos discutiendo como sociedad nacional un nuevo marco educativo, nuevos paradigmas y nuevas visiones que deben ser contenidos en la discutida reforma educacional, principalmente en lo referido a la nueva carrera profesional docente. El proceso de encasillamiento ha sido francamente un verdadero desorden y también ha sido desconcertante para muchos de nuestros colegas. Hemos exigido que se ordene este proceso y por sobre todo vamos a exigir que se ajuste la realidad de todos nuestros profesores. También hago un llamado ferviente a la unidad, independientemente de las mediciones estandarizadas odiosas que nos ponen intencionadamente como aparentes enemigos entre lo público y lo privado. Les llamo a entender que somos solo una fuerza construyendo el mañana, que somos una sola mirada visorando el futuro, que somos un solo esfuerzo haciendo de nuestra patria un país mejor. En materia de reflexión, debo decir también que pese a los tropiezos evidentes que hemos tenido en el proceso que cursamos, hemos avanzado. ¿Qué duda cabe? No nos podemos olvidar que hemos conseguido, gracias a nuestro trabajo y a nuestra tenacidad, que muchos de los que hoy vinieron y otros tantos que han faltado logren su titularidad. También el bono de incentivo al retiro. Esto no debemos olvidarlo. Es más, debemos recordarlo como uno de los avances importantes que se han logrado gracias a nuestra lucha gremial. Que ha habido dificultades en el proceso. ¿Qué duda cabe? Pero que hemos avanzado es evidente. Este es un momento propicio para volver a decir, una vez más, que el proceso educativo integral requiere de todo nuestro esfuerzo, de todos los profesionales y técnicos posibles para ayudar en la formación de nuestros alumnos. Pero también debemos volver a decir, la sala de clase es y debe seguir siendo de los profesionales de la educación que somos los profesores. Cualquier aporte de otros profesionales debe ser en lugares habilitados distintos de la sala de clase, que se entienda de una vez por todas que es el profesor quien debe contar con ese espacio sagrado en donde se revive el proceso educativo. Dije al principio que este momento es propicio para celebrar, reflexionar, agradecer y comprometernos. He dicho porque celebramos, hemos tenido un espacio de reflexión y ahora quisiera agradecer. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes que participa de nuestro acto solemne. Agradezco la presencia de todas las autoridades. También agradezco el compromiso de aquellos que nos han colaborado de manera generosa para que podamos celebrar. Es el momento de agradecer la presencia de nuestros maestros mayores que han venido generosamente a participar con nosotros. En fin, agradezco a todos los que hacen posible este momento especial. En materia de compromiso, quisiera invitarles y comprometernos plenamente con el proceso educativo.
Comprometernos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ser mejores profesionales, mejor preparados y con una actividad edificante y esforzada en el desarrollo de nuestro diario vivir. Comprometernos a ser profesionales comprometidos con el proceso educativo y los procesos sociales. Ser cada uno de nosotros un agente promotor de enseñanza, participación y democracia. Aquí me detengo para hacer una evaluación y principalmente una autocrítica. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto más podemos avanzar? Depende. Todo depende principalmente de nuestra capacidad de entender los procesos sociales. Depende también de nuestra visión respecto al papel de los profesores de la sociedad. También depende en gran medida del compromiso con nuestro colegio de profesores. Les invito a no caer en la tentación de la crítica desmedida, destemplada e injusta. Les invito a asumir un mayor protagonismo dentro de nuestra organización. Los que asumimos cargos dentro de cualquier organización, bien sabemos que estamos expuestos a la crítica. Es parte del juego. Lo que no se puede permitir es que aquellos que poco o nada hacen desconozcan de manera injusta nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Les invito a comprometernos una vez más con nuestro país, porque bien sabemos el valor que tiene nuestra labor diaria de enseñar. Vamos a correr juntos este camino que nos llevará en el desarrollo pleno, con un marco mayor de espacios educativos que propendan al pleno desarrollo de las habilidades y conocimientos de nuestros estudiantes. Vamos a comprometernos hoy, frente a nuestra sociedad una vez más, a hacer nuestro trabajo, esfuerzo y nuestro mejor trabajo para consolidar mejores resultados académicos y, por sobre todo, mejores espacios de participación para conformar entre todos una mejor sociedad y un mejor futuro. ¡Que vivan los profesores de cine! Muchas gracias.